Muy bien, vamos a presentar, jóvenes. Pregunto si ya se ve, jóvenes. Sí, licenciado. Muy bien, Sí, gracias. licenciado. Gracias. Muy bien, jóvenes, bienvenidos a nuestra clasecita de hoy, el árbol de probabilidad. Vamos a empezar por definir qué es un árbol de probabilidad. El árbol de probabilidad es una representación gráfica de un experimento de probabilidad. Lo vamos a utilizar en la resolución de problemas con muestras de tamaño 2, 3 y hasta 4. El 2 y el 3 son los evaluables. El 4 ya sería como una práctica porque la evaluación de un árbol de probabilidades ya es más complicado. Entonces aquí les presento a ustedes un arbolito con una observación. Dos eventos, A y B, y su probabilidad de ocurrencia A.25 y B 0.75. Entonces aquí hay una representación gráfica, un arbolito con una observación. Entonces, el árbol no es más que la representación gráfica de eventos que participan en un experimento con su probabilidad simple. Aquí tenemos un arbolito con dos observaciones. Observen ustedes cómo en cada observación los eventos se van multiplicando. En la primera observación habían 2 eventos. En la segunda observación se vuelven 4 eventos. Y tenemos ya, aparecen las combinaciones. A con A con B, B con A y B con B. Y aparece también la probabilidad conjunta. La probabilidad conjunta es multiplicar punto 25 por punto 25, punto 25 por punto 75, punto 75 por punto 25 y punto 75 por punto 75. Esas multiplicaciones nos dan un resultado que se llama probabilidad de ocurrencia conjunta. Las combinaciones son las letras que siguen las ramificaciones A con A, AB, BA y BB. Entonces, este es un árbol de probabilidad con 2 observaciones. Y aquí tenemos un árbol de probabilidad con 3 observaciones, que es el que vamos a evaluar. Veamos los elementos de un árbol de probabilidad. Un árbol de probabilidad tiene los siguientes elementos. 1. Eventos. Son los que observamos en forma vertical A, B, C. Un árbol puede tener un mínimo de 2 eventos, 3 eventos, un máximo de 4 eventos. Observaciones. Las observaciones son las que vemos en forma horizontal. Puede ser una observación, puede ser 2 observaciones, 3 observaciones, hasta 4 observaciones. La probabilidad simple que aparece en cada evento, el valor decimal o fraccional de la probabilidad. Entonces la probabilidad aparecerá en los eventos como decimal o como fracción. El cuarto elemento son las combinaciones. Las combinaciones son las letras que se van uniendo para formar una multiplicación de eventos. A se puede dar como A y A, o A y B, B y A, B y B. Y la probabilidad conjunta, que es el resultado de la multiplicación de los valores de probabilidad hasta el final de las observaciones. Entonces son 5 elementos que vamos a estar observando. Casos que se dan. Se daban 2 casos.
árbol de probabilidad con reemplazo y árbol de probabilidad sin reemplazo. Hoy vamos a ver con reemplazo y el próximo día sin reemplazo. Veamos qué sucede con el reemplazo. El reemplazo se da cuando en el problema se conoce la probabilidad de ocurrencia del evento. La probabilidad se repite en cada observación. Hay reposición de elementos en cada observación. Quiere decir esto que si hay 5 elementos en la primera observación, en la segunda observación habrán también 5 elementos. Y en la tercera observación también habrán 5 elementos. Se mantienen los 5 elementos. A eso se le llama reposición, a eso se le llama reemplazo. Es como cuando compramos números de lotería. Si compramos 3 números de lotería, nos van a decir, esos usted número, usted compra un número y ese participará en los 3 sorteos que se harán. Entonces el número nunca se termina. Si usted tiene 3 números, los 3 números participan en cada sorteo. Ahí hay reemplazo. En un almacén, en una vitrina tienen 5 productos en exhibición y se vende uno y ellos quieren que siempre hayan 5, entonces lo reponen inmediatamente para que siempre hayan 5. Cada vez que se vende uno, lo reponen, a eso se le llama reposición para que siempre esté el mismo número de elementos en cada observación. Ejemplos. Probabilidad de venta de un producto es de 0.75. Entonces, ahí está el valor de probabilidad. Ejemplo 2. De cada 5 artículos revisados, 3 son defectuosos. Ahí está la probabilidad en fracción. 3 de 5.60. Y tercero, el 80% de la producción cumple con los requisitos de calidad. 0.80. O sea que mantenemos nuestro concepto de que la probabilidad se presenta de 3 formas. Directa o decimal, en fracción o en porcentaje. Entonces, una de estas 3 formas la vamos a encontrar en los problemas de árbol con reemplazo. Veamos ahora su complemento, que es sin reemplazo. Sin reemplazo ocurre cuando el problema no tiene probabilidad de ocurrencia del evento. Lo que tiene es frecuencia absoluta de los eventos. La probabilidad no se repite en cada observación. Hay disminución de los elementos en cada observación. O sea que aquí no hay reposición. Usted compra 3 numeritos de lotería. En el primer sorteo se gasta 1. Al segundo ya solo le quedan 2. Cuando pasa el tercero ya solo le queda 1. Entonces ahí no hay reposición. Y ocurre cuando en el problema no hay valor de probabilidad, sino que lo que hay son frecuencias absolutas y nos toca convertirlas en probabilidad. Veamos unos ejemplos. Se tiene para la venta en una empresa 10 calculadoras financieras, 15 estadísticas. Observen ustedes, ahí no hay probabilidad, hay frecuencias absolutas, o sea, valores enteros de los eventos. Evento financiera, 10. Evento estadísticas, 15. Son frecuencias absolutas. Nos corresponde encontrar la probabilidad. Ejemplo 2. En una cartera de cobros hay 15 cuentas morosas y 20 al día. Frecuencias absolutas. Entonces, esto nos lleva a aplicar un caso sin reemplazo. Todos los procedimientos de solución en los problemas con y sin reemplazo son los mismos. Lo único es que hay que tomar en cuenta en la construcción del árbol de probabilidad cuando la probabilidad se repite y cuando no se repite. Muy bien. Veamos ahora nuestro ejemplo con reemplazo. Se sabe que al ofrecer un nuevo jabón de tocador, el 70% de los clientes lo compran. ¿Cuál será la probabilidad de que al observar las siguientes 3 ventas se obtenga?
Entonces, observemos el problema. Se sabe que al ofrecer un nuevo jabón de tocador, el 70% de los clientes lo compran. Ahí está el 70%. Está la probabilidad en forma de porcentaje. Y como está la probabilidad, entonces nos toca con reemplazo. Otro dato. ¿Cuál será la probabilidad que a observar las siguientes tres? Esas tres ventas es el tamaño de la muestra. Quiere decir que el problema tendrá tres observaciones. Y vienen las preguntas. Tres ventas, ninguna venta, dos ventas, la tercera venta, solamente la segunda venta, la tercera parte, venta. Muy bien. Primero vamos a obtener nuestros datos. Caso ya lo identificamos con reemplazo. Eventos, dos eventos. Se vende, una V, y que no se venda, una N. Observaciones, 3. Y empezamos a construir nuestro arbolito. Primera observación, se vende, punto 70. Una N, punto 30. Ahí tenemos la primera observación. Luego construimos la segunda observación. Cada evento se convierte en 2. Y la probabilidad se repite. Venta y no venta. Venta y no venta. Ahí tenemos la segunda observación. Y luego construimos nuestra tercera observación y cada evento se vuelve en 2. Por lo tanto, aquí hay 4. En la tercera observación habrán 8. En cada observación se van duplicando. 8. Entonces tenemos la tercera. Ya tenemos los 2, 4, 6, 8 combinaciones. Y aparece la columna de combinaciones. B, B, B. Quiere decir que las tres veces que un cliente se le visita, compra. Y su probabilidad es 0.343, que es la multiplicación de punto 70 por punto 70 por punto 70. Y luego existe la posibilidad de que una venta no se efectúe. O sea que hay BBN. La última no se efectúa. Entonces, punto 70 por punto 70 por punto 30. Ahí vamos observando las líneas. Y nuestra probabilidad, 0.147. Luego la siguiente puede ser de que se venda la primera vez, no se venda la segunda vez y se venda la tercera vez. BNB. Punto 70 por punto 30 por punto 70, 0.147. La probabilidad es la misma, ¿verdad? Porque las combinaciones solo se cambian de orden, pero son las mismas. Y luego tenemos que la primera se venda y las otras dos no. BNN, punto 70 por punto 30 por punto 30, punto 0.63. Aquí ya nos cambió la probabilidad porque las combinaciones cambiaron. Y luego tenemos la combinación de las 90. N, B, B. Que solo la primera no se venda y las otras dos sí. N, B, B, punto 147. Se vuelve a repetir. Luego que la primera no se venda, la segunda sí y la tercera no. NBN, punto 063, que es la que se repite con una venta y dos no venta, solo que con diferente orden. La primera sí, la primera no se vende, la segunda no y la tercera sí. NNB, punto 063, es el mismo resultado porque las combinaciones se mantienen, solo que en diferente orden. Una venta y dos no. Y finalmente las tres no se venden. NNN, punto 027. Si hemos hecho bien nuestras operaciones de multiplicación, entonces los valores de probabilidad, que lo vamos a trabajar con 3 decimales, debe sumar 1.
Ese es el requisito para trabajar el árbol de probabilidad con las combinaciones para responder. Si no suma 1, si suma 0.99, si le suma 1.01, ahí estamos bien. Por eso la recomendación es de trabajar con 3 decimales para que no falle de una vez da 1. Tenemos entonces ya nuestro arbolito de probabilidad. Y ahora vamos a responder. ¿Cuál será la probabilidad de que al final de las 3 observaciones obtengamos 3 ventas? Entonces observamos nuestro arbolito, 3 ventas, 0.343. Y lo respondemos aquí. La probabilidad de que las 3 sean ventas es 0.343, una alta probabilidad. Que ninguna se venda, que ninguna venta. Entonces las 3n, 0.027, una muy baja probabilidad. O sea que no, casi no se va a dar. Siempre vamos a tener por lo menos una venta. Que ocurran 2 ventas. Entonces observamos las combinaciones donde hay 2B, 2V, sin importar el orden, porque nos dicen 2 ventas. No importa el orden. Tomamos las combinaciones donde hay 2 ventas y suma 0.441. Entonces aquí 2 ventas, ustedes buscan BBN, 0.147, y se los guía, 0.147 y 0.147, y eso nos suma 0.441. 2 ventas. ¿Cuál será la probabilidad de que la tercera sea venta? Entonces observen ustedes, la tercera no importa si se vendió en las 2 anteriores. Lo que interesa es la tercera. Entonces está las 3V, BNB, NBB y NNB. Todas las combinaciones donde la tercera es V. Y eso suma 0.70. En la siguiente pregunta se refiere a que solamente la segunda sea venta. Entonces, este solamente excluye las 3 ventas. Las 3 ventas tiene en el centro la segunda venta. Y aquí ingresó porque decía la tercera. Entonces la tercera no importa que las 2 primeras hayan sido ventas. En cambio, él solamente excluye las anteriores. Solo tiene que haber una V en medio. Y eso se da solo en esta combinación NBN igual a 0.063, una baja probabilidad de ocurrencia. Casi no se dará esa combinación, esa posibilidad. Y luego dice la tercera parte sea venta. Entonces la tercera parte hablamos de las combinaciones, pero más que todo de el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra son 3 observaciones. Por lo tanto, le sacamos la tercera parte a 3. Tercera parte 3 es una venta. Buscamos las combinaciones donde hay una B y las sumamos. Y eso nos da 9.19. Una baja probabilidad de ocurrencia. Muy bien, jóvenes. Otra más. La mayoría ventas. La mayoría. Tomamos nuevamente nuestra N, que es 3. La mayoría en 3 es 2. Entonces aquí hay una nota poderosa. La mayoría es la mitad más 1. Cuando N es par. La mitad más 0.5 cuando N es impar, como en este caso. La mayoría en 3 es 2, o sea, 3 dividido 2 más 0.5. Cuando N es 4, por ejemplo, entonces la mitad de 4 es 2 más 1, 3. La mayoría en 4 es 3. La mayoría en 5, 5 dividido 2 más 1, 3.
Y la mayoría en 3. 3 dividido 2 más 0.5. Entonces vamos a buscar las combinaciones de dos ventas. Y las sumamos. Y esto nos suma 0.441. Muy bien, jóvenes, como ven ustedes, está entretenido, pero facilito. ¿Cómo quitarle su chocolate al bebé? Y listos para nuestra tarea. Pero antes, nuestra motivación. El éxito es la suma de los pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Muy bien, jóvenes. Vamos a detener la grabación. Vamos a dejar un espacio para sus dudas.